Vamos a seguir compartiendo en este libro, así We're que going to keep on abran sharing this book, so let's go to Hebreos capítulo 10, Hebrews chapter 14, versículos del 22 al 24. excuse me, chapter 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 22 al 24. Chapter 10, verses 22 to 24. Este libro habla acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. This book talks about the priesthood of our Lord, Y acerca de que Él fue este sacrificio una sola vez y para siempre. and about that He was this sacrifice once and for all. Y que Jesucristo es este gran sumo sacerdote. And that Jesus Christ is this high priest. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 10 versículos 22 al 24. Let's read Hebrews chapter 10, 22 to 24. El tema de esta mañana es Jesús, el gran sumo sacerdote. The theme of this morning is Jesus, the great high priest. Dice el versículo 22 en adelante: 22 on. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias Señor por esta mañana, Father, thank you, Lord, for this morning, por esta mañana bendecida, for this blessed morning, que podemos escuchar testimonios de lo que tú haces en la vida de nuestros hermanos. that we can hear testimony of our brothers, what you did in their lives, Que podemos levantar nuestras manos para alabarte, that we can raise our hands to glorify you, que con un corazón sincero te podemos dar de lo que tú nos das. with a sincere heart we can give you. Y ahora, Señor, recibir de ti tu palabra, And now, Lord, to receive from you your word, lo que tú tienes para nosotros hoy. what you have for us today, Que tu Espíritu Santo nos guíe that your Holy Spirit will guide us y nos bendiga con tu palabra. and bless us with your word. Te pedimos estas cosas, Señor, We ask you these things, Lord, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. in the precious name of Jesus Christ. Amén. Amen. Aquí tenemos estos versículos del capítulo 10 de Carta a los Hebreos, Here we have the verses of chapter 10 of Hebrews, donde se ven que son cosas que el escritor nos pide que hagamos. where we see that the writer asks us to do some things. Tenemos que entender bajo el contexto de esta carta de Hebreos We have to understand under the context of this Hebrew que nuestro Señor Jesucristo ya había muerto y resucitado. that our Lord Jesus Christ died and resurrected. Pero aún en el templo But still in the temple, seguían existiendo los sacerdotes there were still priests, y seguían ofreciéndose sacrificios. and they were still giving sacrifices. Es decir, cada año otra vez se celebraba la Pascua, That means each year they celebrated se hacía el sacrificio del Cordero Pascual the sacrifice of the lamb para el perdón de los pecados. for the forgiveness of sins. Pero Cristo But Christ
que era el Cordero de Dios, that was the Lamb of God que quita el pecado del mundo, that washes the sins of the world, ya había muerto y resucitado. died and resurrected already. Si ustedes recuerdan la prédica anterior, If you remember the previous sermon, ya Él se había presentado en el tabernáculo en el cielo, he did already presented himself on the tabernacle in heaven, no con la sangre de algún cordero de la tierra, not with the blood of any lamb of the earth, sino con su propia sangre se había presentado en el tabernáculo celestial, but with his own blood, haciendo así una sola vez para siempre doing so once and for all, el sacrificio por los pecados. the sacrifice for the sins. Y ahora, And now, en este pasaje, en este capítulo 10, in this chapter 10, lean por favor el versículo 20 en sus Biblias. read verse 20 in your Bibles. En el 19 dice, así que hermanos, 19. teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, ustedes imaginen un momento, todos los judíos, You imagine for a moment all Jews teniendo aún a los sacerdotes en el templo ministrando. having all the priests in the temple, Y ellos tenían para que cumplir la ley cada año al templo y presentar sus ofrendas de paz. and every year they have to present their offers in the temples. Ahora, Now, el escritor de Hebreos está diciendo, the writer is saying to us, acerquémonos, en let's estos let's versículos, get close acerquémonos con corazón sincero with sincere hearts a Dios. to God. Esto es lo que nos lleva a nuestro primer punto. This Es lo que takes us to the dice first point. el escritor a la carta de los Hebreos. What the writer said in Hebrews. Acerquémonos a Dios Let us draw near God con un corazón sincero, with a sincere heart, pero ya no a un templo. but not to a temple. Ya no había la necesidad de ir hacia el templo donde estaban los sacerdotes, There was no reason to go to the temple where the priests are. sino a dónde tenían que ir ellos para acercarse. Where do they have to go to get close? Y esto era algo muy tremendo que sucedía en el pueblo, This was something very unusual. porque ellos como un pueblo religioso que cumplía las leyes, They, as a religious people that abide by the laws, tenían que acercarse al templo para poder estar en paz con Dios. they have to get close to the temple to be in peace with God. Pero ¿por qué había la necesidad de ir al templo hacia estos sacerdotes But why the necessity to go to the temples to the priests cuando el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, when the high priest, our Lord Jesus Christ, ya había hecho la única ofrenda para siempre por los pecados? did the only offer for our sins? Es decir, dejar todas esas costumbres Let's say, leave all those old customs para confiar solo en Jesucristo to believe only in Jesus Christ. demandaba mucha fe en Él. Demanded a lot of faith in Him. Ellos ya no tenían la necesidad de ir a un templo hecho por las manos del hombre They didn't have the need to go to the temple made by men a ofrecer un cordero, to offer a lamb, porque ya el cordero de Dios ya había sido sacrificado because
lamb of God was Y- already offered. Y ya su sangre, la sangre del mismo Señor Jesucristo había sido ofrecido en el tabernáculo en el cielo. And already the blood of Christ was offered at the tabernacle in heaven. Y esta gran verdad que enseña el libro a los hebreos, And this great truth that teaches the book of Hebrews, de que Jesús es el gran sumo sacerdote, that Jesus is the highly priest, no un sacerdote como los sacerdotes terrenales, not one of the priests on earth, que tenían que presentar primeramente ofrendas por sus propios pecados, that have to give offers for their own sin. sino tenían ahora un sacerdote Now they have a priest que nunca tuvo pecado, that had never sinned. y quien él mismo se ofreció como ese cordero, And he himself offered as the lamb, y fue su propia sangre la que fue derramada y presentada and was his own blood that was shed and presented en el templo, pero allá arriba en los cielos. in the temple, but there in heaven. Y es por eso que en la carta a los hebreos se nos enseña And that's why in the letter of Hebrews they que teach us nosotros, creyendo esta verdad, that we, believing that truth, podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. can enter in the grace, the throne of his grace. No necesitamos un templo terrenal, We don't need an earthly temple porque Jesús es el templo. because Jesus is the temple. No necesitamos traer corderos, We don't need to bring lamb porque Jesús es el cordero. because Jesus is the lamb. No necesitamos sangre de animales, We don't need blood of animals porque la sangre de Jesús ya fue rociada en el altar, en la tabla del propiciatorio, allá arriba en los cielos. because Jesus' blood was already sprayed there in the temple in heaven. Y el escritor de esta carta a los hebreos And the writer of this letter to the Hebrews les dice a ellos tell them que caminen ahora por este camino nuevo y vivo, to walk through this new road and alive. Miren el versículo 20. Check verse 20. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál velo? ¿El velo del templo? Which veil? The temple veil? No, aquí dice No. el velo de su carne. The veil of his flesh. Y teniendo, dice el versículo 21, Verse un 21. gran sacerdote sobre la casa de Dios, And having a great priest on the house of the Lord. esta casa de Dios no es el templo de Salomón, This house of the Lord is sino not el Solomon's temple, templo donde entró Jesucristo allá arriba en los but cielos. the temple where Jesus Christ is in heaven. Dice, acerquémonos a Él, Get close to him. no al templo, Not the temple, sino a Dios, a Jesús en el verdadero templo que está en los cielos. but to Jesus in the real temple. Hoy en día Nowadays, hay gente, especialmente los judíos, que están esperando su nuevo templo. there are people, especially the Jews, that are waiting for the new temple, El llamado el tercer templo. the so-called third temple. Están esperando para poder realizar nuevamente sus sacrificios They are waiting to do their sacrifices again y recibir el perdón de sus pecados. and receive the forgiveness of their sins. Por más de 2000 años ellos no han realizado sacrificios, For more than 2,000 years, they did not do any sacrifice porque en el año 70 because in the year 70, fue destruido el templo de Salomón the temple of Solomon was y destroyed, lo único que queda de él es la muralla de los lamentos, and the only thing that remained was the wall of lamentation. que es donde vemos a los judíos orando, ¿no es cierto?, inclinándose hacia la We- muralla, hacia el templo, Where we see the Jews
dejando sus peticiones a Dios. giving their petition to God. Pero nosotros, But we, ¿hacia dónde debemos orar? where do we have to pray? ¿Hacia cuál templo? To which temple? No hay templo ahora There is no temple en now la tierra. on earth. Por allá me dicen, al de arriba. They tell me Al upstairs. templo que fue construido por nuestro Señor Jesucristo allá arriba en los cielos. The temple that was built by Jesus Christ in heaven. El templo donde Él es el sumo sacerdote. The temple where he is the high priest. Y ahora a través de Él And now through him, nos podemos acercar a Él we can get closer to him confiadamente. confidently. Ya no venir con corderitos ni nada de estas cosas que la ley obligaba, Not coming with lambs and everything that the law required. sino simplemente poner tu mente en el templo de Dios. Only to put your mind in the temple of God. Y si cierras tus ojos lo vas a ver mejor. And if you close your eyes, you're going to see it better. Y si doblas tus rodillas, And if you kneel, vas a completar tu adoración hacia el templo que está allá arriba en los cielos. your adoration will be completed in the temple in heaven. Solo tienes que cerrar tus ojos You only have to close your eyes y dirigir tus oraciones hacia el templo de Dios que está allá arriba en los cielos. and put your prayers to the temple that's up there. Es por eso que nosotros, los que hemos confiado en Dios hoy, That's why that we who have put our faith in God no now, necesitamos un templo. we don't need a temple. Los judíos aún necesitan un templo. The Jews still need a temple. Y quizás esto sea necesario para que se desplieguen las diferentes profecías que están escritas. And maybe this is necessary for the other prophecies ¿Y to. qué sucederá to be si real. estas cosas suceden And what will happen if these things happen? y Cristo viene? And Jesus comes, ¿Qué sucederá? what will happen? Antes de que Él pise su pie sobre la tierra, Before that he steps on earth, ya nosotros estaremos con Él. we will be already with him. Porque nuestra reunión con Él no será en la tierra, sino allá arriba en los cielos. Because our meeting with him will be not here on earth, but Cuando there Él in esté heaven, descendiendo hacia esta tierra. when he will be descending to earth. Y esa es nuestra esperanza. And that's our hope. Cuando todos estos juicios se desaten sobre la tierra When all these judgments begin here on earth, y Cristo Jesús sea quien se siente en su trono and when Jesus Christ sits in his throne a juzgar a las naciones, to judge the nations, ya Él pasó por las nubes y nos recogió. he already passed through the clouds and picked us up. Después se desatarán todas estas cosas escritas en el libro de Apocalipsis. And after that, all these things will happen according to Revelations. ¿No te da tranquilidad estas cosas? Don't you feel calm? ¿No te da paz estas cosas? Don't you feel peace? Saber que tenemos un gran sumo sacerdote allá en los cielos Knowing that we have a high priest there in heaven, y que Él nos va a tomar y guardar de todas estas cosas. and he will pick us up and keep us safe from all these things. Los judíos, el pueblo de Dios, los judíos, The Jews, the nation of God, aún necesitan cumplir las leyes para estar en paz con Dios. they still have to comply with the laws to be in peace with God. Pero Dios ha hecho que nosotros, de una manera, confiemos solamente en Dios. But God did something for us to have faith in him, Confiemos en su Hijo Jesucristo. have faith in his Son, Jesus Christ, Creamos que Él es el Hijo de Dios. believing that he is the Son of God. Dice la Escritura que si creemos The que scripture Él says- es el Hijo de The Dios, scripture says, if we believe that he is the Son of God, tendremos la vida eterna. we will have eternal life. El que no cree The one who doesn't believe no tiene la vida eterna. doesn't have the eternal life.
Yo compartía esto en la clase hace una hora de discipulado, I shared this thing about an hour ago. que Jesús cuando dijo, yo soy el Hijo de Dios, That Jesus, when he said, I'm the Son of God, lo quisieron matar. they wanted to kill him. Porque los fariseos entendían Because the Pharisees knew de que a él llamarse Hijo de Dios, that he calling himself a Son of God, él se estaba haciendo igual a Dios. he was making himself the same as God. Es por eso que querían matarlo, That's why they wanted to kill porque him. estaba blasfemando, Because he was Por- blasphemous. porque se creía igual que Dios He thought he was as God al llamarse Hijo de Dios. by calling himself Son of God. Y esa es una gran verdad que muchas veces perdemos el enfoque de esta realidad. And that's a great truth that sometimes we lose that focus. Las veces que me ha tocado discutir con algunos testigos de Jehová, The times that I had to discuss it with some witnesses of Jehovah, yo le digo, ¿tú crees que Jesús es Hijo de Dios? I asked them, you believe that Jesus is the Son of God? Ellos me dicen sí, They say yes, y ellos creen que sí, and they believe it. pero no se dan cuenta de esa verdad. But they do not realize about that truth. Porque esa verdad quiere decir que Jesús es igual a Dios. Because that truth, that means that Jesus is the same as God. Y cuando tú le dices que es igual a Dios, ellos te dicen no, And when you tell them that that's the thing, they don't believe it. eso no es así. It's not that way. Jesús es solamente el Hijo. Jesus is only the Son. Él no es Dios. He is not God. Pero los judíos sí entendían esta verdad. But the Jews understood that truth. Y es por eso que querían matar a Jesús por decir solamente que Él es el Hijo de Dios. That's why they wanted to kill him, because he said that he was the Son of God. Y en verdad Él es el Hijo de Dios. And really, he's the Son of God. Y todo aquel que en Él crea And everybody that believes in him tendrá vida eterna. shall have eternal life. Y el escritor de Hebreo nos dice, acerquémonos And the writer of Hebrews tells us to draw near con un corazón sincero. with a sincere heart. Dice, en plena certidumbre de fe. They say in Estoy leyendo el versículo 22 de Hebreos capítulo verse 10. 22 of Hebrews. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Get close with. Let us draw near with true heart and full assurance of faith. Dice, purificado los corazones de mala conciencia. And having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí el escritor de Hebreos está haciendo una remembranza The writer of Hebrews is telling a remnant de cómo era la manera de los sacerdotes de acercarse a Dios en el templo. that how was the manner of the priest to reach to God. Y ellos tenían un año entero para prepararse And- espiritualmente And they had a whole year to prepare spiritually para entrar en el templo de una forma santa y pura, to enter the temple pure and holy, creyendo en Dios. believing in God. Y tenían que lavar sus cuerpos. And they had to wash their bodies. En la escritura habla de la vestimenta de cada uno de And the ellos, scripture says what they have to wear, que era de lino fino. fine linen. Y tenía que estar limpio, limpio, limpio. They have to be clean. No podía haber mancha alguna en su ropa. Not a speck on their robes. Si ustedes mal no recuerdan, la semana pasada les
Les estaba hablando de Last que week I was talking Moisés tuvo que bañar a Aarón y a sus hijos. about Moses had to wash Aaron and his sons. Él mismo los tuvo que haber metido, no sé, a un río, a una tina y sobarlos bien, limpiarlos He had to bien. put them in a bathtub or a river to wash them clean. Me hace acordar cuando Pastor cuenta cuando era niño y lo metían en una tina y lo, It ¿no makes es me cierto? really Lo rascaban remember bien. when Pastor told me that they had to put them in a tub and wash them clean. Claro, hoy en día tenemos la facilidad de tener un baño al lado de nuestro cuarto, Nowadays we have a ¿No es bathroom cierto? near our bathroom. poder bañarnos 2, 3 veces al día, We can wash ourselves 2 or 3 ¿no es times a day. cierto? Really. Pero en esa época But in those days, no había una ducha, there was no ten- bath. tenías que ir al río a traer agua You have to go to the river o, and bring water o empujar para subir agua de abajo del pozo or pump water from a well. y no era tan fácil como ahora. And it wasn't easy like Ahí now. no se podía bañar 2, 3 veces al día. You couldn't bathe 2 or 3 times a Con day. suerte una vez a la semana. With luck, once a week. Y por eso es que cuando te bañabas tenías que quedar bien limpio lo suficiente para una semana. That's why you take a shower, you have to clean yourself very good for 1 week. Y aquí dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero. And here it says, let us draw near with a true heart. Es decir, que nuestro corazón, que viene a ser nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Means our heart that is our thinking sentimientos, and our emotions, nuestros deseos, our desires. tienen que ser sinceros delante de Dios. They have to be sincere in front of God. Nosotros podemos engañar a otra persona. We can lie to other people. Nos podemos mirar al espejo y engañarnos a nosotros mismos. We can watch ourselves in mirror and lie to ourselves. Sí, pero a Dios no podemos engañarlo. But we can lie to God. Él sabe cuando estamos mintiendo. He knows when we are lying. Él sabe cuando tú no tienes algo serio dentro de ti. He knows when you're not serious. Y aquí dice el escritor que debemos de acercarnos con un corazón sincero. And here the writer says that we have to reach him with a true heart. Ya saben la historia de esta palabra, sincera. You know the story of this word. Dice, sincere. en plena certidumbre de fe. ¿Dónde? Lo que sigue, en plena, In full cer- assurance of faith. en plena certidumbre de fe. Es decir, si yo me voy a acercar a Él, If I'm going to get close to him, debo de creer que Él existe. I have to believe that he exists. Miren, hay gente que viene a las iglesias There are people that come to churches y no están seguros de que Dios existe. and they're not sure that God exists. Vienen porque es bonito, They come because it's beautiful. porque los invitan, los traen. They invite him, they bring them. Afuera venden algunas papitas rellenas o algo Outside they sell some snacks y te invitan, and they invite you. pero no vienen porque realmente creen en Dios. But they don't come because they really believe in God. Vienen por diferentes circunstancias. They come for different reasons. Pero aquí se nos pide de que debemos de acercarnos a Él But here they ask us that we have to get close to him con certidumbre, con certeza de fe. with assurance of faith. En el libro de Hebreos se nos dice In the book of Hebrews, they tell us que sin fe es imposible agradar a Dios that without faith it's impossible to please God. y que es necesario que al que a Él se acerca crea que le hay. And it's necessary for the one who gets close to him, there is. Entonces, si estás decidido a creer, a acercarte a Dios, And if you're decided to get close to believe in him, lo mejor que puedes hacer es creer que Él existe. the best thing is for you to believe that he exists. Y eso no lo vas a lograr mirando Discovery Channel. And that you're not gonna
accomplish by watching Discovery Channel. Lo vas a lograr leyendo las escrituras, You're going to accomplish it by reading the scriptures. viniendo cada domingo a una iglesia a escuchar la palabra de Dios, Going every Sunday to a church to hear the word of God. viniendo los miércoles en esta iglesia a los servicios de estudio bíblico. Wednesdays to this church for Bible study. Y si tienes oportunidad en tu auto, escucha mensajes que hay en las radios. And if you have a chance in your car to listen to the messages, No hay on the radio. excusa para no saber más de Dios. There is no excuse for not knowing the word of God. Si tú no sabes más de Dios, If you don't know anything more about la God, culpa no es de Dios, you can't blame God. es tu culpa. It's your fault Porque tú no te estás acercando lo suficiente a Él. because you're not getting closer to Him. Él ya se acercó a nosotros. He already reached us. Él ya lo hizo He already a done través de su Hijo Jesucristo. that through His Son Jesus Christ. Ahora Él quiere que tú te acerques a la cruz And now He wants you to get close to the cross y lo contemples. and contemplate Him. Mires qué son las cosas que Él quiere que hagas ahora para Él. See what are the things that He wants you to do for Him. Entonces la excusa no está en Dios, sino somos nosotros mismos. The excuse is not in God but in ourselves. Dice, purificados los corazones de mala conciencia. He says, spring from evil conscience. Bueno, y aquí podemos pasarnos días enteros hablando de las conciencias malas de nosotros. Can talk days about bad conscience of us. Pero nuestro corazón, dice, debe de ser limpio, purificado de esa mala conciencia. But it says our heart has to be purified from those evil conscience. Dios nos ha dado nuestra conciencia God gives us our conscience, y Él trabaja a través de ella con nosotros. and He works through that on us. La conciencia es la que nos acusa y nos dice que estamos haciendo algo malo. Our conscience is the one that accuses and tells us that we're doing something wrong. ¿Sabes cuándo se vuelve mala? You know when it becomes evil? Cuando ya no la escuchas más. When you don't hear Him anymore. Cuando ya no está haciendo su trabajo. When He's not doing its work. Dicen, por dar un ejemplo, que la conciencia An es example? como un triángulo dentro de ti con puntas en cada esquina del triángulo. The conscience is like a triangle with Es como spines. como algo con filo dentro de ti Something with jagged edges. que cuando cometes pecados delante de Dios, That when you sin in front of God, la conciencia va dando vuelta y te va hiriendo, haciéndote conscience- saber que hay algo the malo. conscience start turning and telling you that you have done something wrong. Pero muchas veces esas puntas se roban, se hacen redondas, Sometimes those edges become round. ya no hieren. They don't do you harm. Es como un cuchillo, cuando tiene filo, apenas te lo tocas, te puede cortar. It's like a knife when Pero it's not cuando dull, ese it will cut filo you. ya se perdió, But when lo it's puedes dull, pasar por tu cuerpo y no te va a it does cortar. not cut you anymore. Así es la mala conciencia cuando ya no hace lo que debe hacer en nosotros. That's the bad conscience when it's not doing the thing that He has to do Y eso es inside por us. culpa de nosotros mismos. And we have to blame ourselves. Porque sentimos allí la herida, el remordimiento, pero no hacemos caso. Because we feel the wound, the remorse, but we don't do anything about it. Y en verdad eso se pasa, el remordimiento pasa, And really, remorse can go away. pasa. Y después viene otra vez en otro pecado y después, bueno, voy a dejarlo pasar otra And then vez. it comes back in another sin, and you tell yourself, okay, we'll Hasta let que him se go. pierde ese filo. Until you lose that edge. Pero dice que debemos purificar nuestros corazones de la mala conciencia. We have to purify our hearts from the bad conscience. Y en manera de ejemplo, como en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que bañarse bien antes de entrar al templo, And for example, when the priest in the Old Testament tells that the priest has to wash themselves very good before entering the temple,
dice que nosotros debemos lavar nuestros cuerpos con agua pura. Tells us that we have to wash our bodies with pure water. Esto nos lleva, y con esto termino, That takes us, cuando Jesús entrando en el aposento, cuando When Jesús Jesus- entrando en una casa con sus discípulos, when Jesus entering in a house with his disciples, Él se sacó su manto he took off his robe y se puso, dice, una toalla sobre su cuerpo. and he put Y A se, towel y se around his arrodilló y empezó a lavar los pies de los and apóstoles. he knelt and washed the feet of Y cuando the le tocó apostles. el momento de lavar los pies de Pedro, Pedro dijo, no, And when it was the turn of Peter, Peter told him, "No, tú no vas a hacer eso conmigo. you're not gonna do that with me." Y Jesús le dice, si no hago esto, And Jesus tells him, "If I don't no do that, podrás entrar en el reino de los cielos. you cannot enter in the kingdom of heaven." ¿Y qué le dijo Pedro? And what did the Peter say? Entonces báñame, Señor, no solamente mis pies, todo completo, Then báñame. wash me, not only my feet, but my whole body. Yo hubiera respondido lo mismo. I would answer Si the same. de esa limpieza depende, báñame, Señor. Yo If it- quiero ir donde tú estás. If it depended by washing me Y Jesús le dijo, wash a la me. verdad, vosotros ya estáis limpios por la palabra. and Jesus told him, the truth is you are already clean now by the word. Y eso es lo que nos limpia diariamente a nosotros. And that is what cleans us every day. Sí, hay que darse su bañito de vez en cuando, ¿no es cierto? You have to take a shower once in a while, Pero bañarnos con la palabra. but wash us with the word. ¿Pecaste? ¿Pecaste? You have sinned, Bañarte con la palabra, arrepentirte y pedir perdón. wash with the word and ask for forgiveness. Y el contexto que habla allí de la historia que estoy hablándoles de Pedro y Jesús lavando a los And the apóstoles, context of Jesus washing the feet of dice, the vayan apostles y hagan lo mismo con otros. says, go and do the same to other one. Es decir, perdonarnos los unos con los otros. That means forgive the one and the other, Porque eso es lo que manda la palabra. because that's what the word says. Bueno, he tenido que fraccionar un poquito mi mensaje. El próximo to el próximo domingo, seguiremos con estos versículos desarrollándolo. Next Sunday we will go on. Y quiero dejarte esto, mi hermano, I want to leave you with this. que ahora Jesús es nuestro gran sumo sacerdote allá en los cielos. That now Jesus is our high priest in heaven. Nosotros no necesitamos ningún templo ni sacerdotes humanos. We don't need any priest or temple here on earth. Y se nos manda que nos acerquemos a Él. And we have to get close to him. Y cada vez que tú cierras tus ojos, te inclinas para orar a Dios, And every time you close your eyes and bow to pray to God, verdaderamente te estás acercando al templo de Dios. you really are getting close to the temple of God. A orarle a nuestro gran sumo sacerdote, To pray to our high priest, Jesucristo. Jesus Christ. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Father, Gracias, thank you for your word. gracias por ser nuestro gran sumo sacerdote. Thank you for being our high priest. Bendícenos, Señor, Bless us, Lord, y ayúdanos a acercarnos a ti cada día más. and help us to get closer to you every day. Te doy la gloria y la honra, Señor, I give you the glory and honors, Lord. en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. In the precious name of your Son, Jesus Christ. Amén. Amen.